que es el té vivo kombucha. Voy en el transcurso de la charla a pasarles un formulario para que ustedes, por favor, llenen sus daticos y vamos a enviar a cada correo copia de esta grabación. Y si los invitados lo permiten, pues también las diapositivas o simplemente la grabación. Igualmente ellos les van a compartir al final sus redes sociales para que ustedes lo sigan y conozcan mucho más de este proyecto. Entonces, sin más, los dejo con nuestro chef Carlos Peña. Carlitos, bienvenido y por favor, preséntanos a Pedro y a Claudia. Hola, mi Mari, gracias. Bueno, espera, activo la cámara un segundito. Ya creo que me ven, ya. Bueno, chicos, un segundo. Nuevamente, bienvenidos. Un segundo. Bueno, súper chévere otra vez encontrarnos acá. Como todos ya saben, y los que han frecuentado esos webinars, hemos tratado todo lo que es cocina saludable, maneras diferentes de estar alimentándonos sin torturarnos, con lo que la canasta familiar nos ofrece. Todos los pros y los contras. He recibido muchísimas, digamos, asesorías. Me han preguntado mucho por el chat cómo hacer las preparaciones, desde la primera clase de la quinoa, que es con los supergranos. Y pues siguiendo esta línea, quise invitar a un par de amigos, los conozco de mucho tiempo, muchos años, casi toda la vida. Ellos decidieron empezar este emprendimiento. Ya nos van a comentar de qué se trata. Esto se da aquí en la ciudad de Bucaramanga. Como siempre, preguntas. Me encanta que pregunten, me encanta que todo el mundo esté participando. Cualquier duda y que le podamos colaborar, la hacen por el chat o simplemente interrumpen y con mucho gusto estaremos hablando. Entonces, hablamos del tema de hoy, es la kombucha. Algunos lo habrán escuchado, otros no. Ya nos van a explicar de qué se trata. Y la idea es esto, seguir dando alternativas de alimentación saludable sin tortura, digo yo, porque mucha gente cuando la mandan a hacer dieta o quiere cambiar de hábitos alimenticios, pues se convierte en una tortura porque no saben cómo hacerlo. Hablábamos en el tema de la quinoa, que la quinoa, todo el mundo, la quinoa es increíble, excelente superalimento, pero nadie hace quinoa. ¿Por qué no la hacen? Porque me puse a investigar y descubrí que muchísima gente no sabía hacer quinoa. En el webinar pasado, pues demostré que yo compré mi quinoa, compré damames, bueno, cositas como saludables. No soy el más light, eso sí lo confieso. Pero intento cuidarme, intento comer saludable, ¿sí? Y sin torturarme, porque yo para hacer dietas no sirvo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchachos, los quiero dejar con Pedro y con María Claudia. Ellos son los dos emprendedores. Pedro es egresado de la UNAP, él ya más adelante nos contará. No tenía nada que ver con el tema de la kombucha, él hacía otra actividad, pero luego cambió incluso su dieta. Él es vegetariano ahora hace ya tiempo, antes era muy carnívoro también, como todos los santandereanos. Y cambió sus hábitos de vida también, hace mucho ejercicio y bueno, su vida creo que le dio un gran giro y le apostó a esta innovación y bueno, ahí va en la lucha del día a día. Entonces, muchachos, Pedro y María Claudia, todo suyo el micrófono, cualquier cosita, ahí estaremos charlando. Hola, buenos días a todos, mi nombre es María. Peter, su micrófono. Voy a empezarles a presentar, o sea, a presentar mi pantalla para que todos la puedan ver. Y vamos ahora. Bueno, mi nombre es María, como dijo Carlos, nos conocemos hace bastante tiempo. Nuestra idea de emprendimiento se llama Té Vivo Kombucha y quisimos llamar a esta charla Bebidas del Futuro porque aunque la kombucha es una bebida pues milenaria, se ha puesto de moda en la última década más o menos en diferentes partes del mundo. Y bueno, entonces esta es nuestra presentación.
Nosotros en Te Digo Kombucha decimos que tu sonrisa empieza en la barriga. Más adelante en la presentación explicaremos por qué. Y nada, vamos a presentarnos. Entonces empieza mi hermano. Bueno, hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a la UNAV por la invitación, a Carlos, a todos por habernos tenido en cuenta y habernos escogido para esto. Mi nombre es Pedro Saldaña, soy bumangués, somos la primera marca de kombucha aquí de Bucaramanga. Llevamos ya vamos para unos añitos en el mercado. Actualmente hay unas cuestiones que se están sorteando, pero bueno. Soy administrador de empresas, soy especialista en finanzas, soy banquero de formación y ahora soy fermentador. Entonces, realmente mi corazón se quedó haciendo fermentos. En este caso, nosotros nos estamos especializando en kombucha. Y conocí esta bebida por mi hermana. Mi hermana me la presentó hace ya unos años y empezamos a jugar con toda la idea. Y de ahí nació nuestro emprendimiento, Te Digo Kombucha. Es una empresa a la que le tenemos muchísimo cariño y afecto. Y mi gato acaba de dañar el micrófono. Qué chévere. Y pues nada, estamos muy contentos de estar aquí. Mi hermana va a hacer una explicación de qué es la bebida, no solamente desde, como ella hablaba, de moda, porque muchas cosas se ponen de moda y no sabemos por qué, o por qué están tan en boga en el mercado. Y esta bebida, aparte de que es, digamos, al paladar, es muy chévere, es bastante sabrosa, tiene una serie de cualidades. Mi hermana pues lo puede... Ya van a entender por qué mi hermana lo puede poner muchísimo mejor y pues ella va a estar manejando la presentación. Al final yo voy a responder algunas preguntas que se puedan presentar o si cualquier cosilla hay sobre la presentación. Entonces, pues gracias por estar aquí y nada, entonces hablamos más tarde. Bueno, mi nombre es María. Me llamo María Claudia, pero todo el mundo me dice María. Yo soy médico, soy dermatóloga pediatra. Yo soy egresada de una universidad en Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy dermatóloga pediatra y bueno, yo conocí la kombucha porque me fui a vivir a Canadá por cuestiones de estudio y de trabajo. Yo vivía en España y me mudé a vivir a Canadá por 2 años. Cuando yo llegué a Canadá, todo el mundo bebía kombucha y yo no sabía qué era eso, entonces la empecé a probar y me aficioné muchísimo a ella. Y a partir de eso empecé a aprender qué era y empecé a meterme en el mundo de la fermentación. Entonces, en un viaje que hice a Colombia, llevé una muestra para hablarlo con mi hermano y montamos este proyecto juntos. Mi hermano es la persona, es el gerente de la empresa y yo soy la parte más, digamos, más creativa y de marketing. Como les dijimos, somos hermanos. Te Digo Kombucha es un proyecto que es a 4 manos. Esto es un pedacito de nuestro laboratorio. Y bueno, nuestra idea realmente es crecer, a pesar de que somos una empresa todavía joven, queremos llegar a todo Colombia y poder llevar nuestras burbujitas felices a todo el país. Vamos a meternos un poquito más en el tema y vamos a hablar de qué es la fermentación. Esa fotico que ven ahí a la derecha es, digamos, nuestro protagonista que se llama SCOBY. La fermentación fue como descrita súper bien por Louis Pasteur, para mí es como la mejor definición que hay, que era un químico francés que habló de la vida sin aire. Básicamente la fermentación es un proceso complejo, pero básicamente para ponerlo en palabras más sencillas es que coges una sustancia que tiene unas características, se degradan por un proceso de fermentación y se transforma en otra más simple. Es decir, que si nosotros consumimos una bebida fermentada, de una manera muy coloquial de decirlo, es algo que está predigerido por unos microorganismos. Entonces, se hace mucho más digerible y tiene muchas mejores formas de asimilar este alimento que un alimento que no lo está. Entonces, bueno, esto ya es como muy técnico, hablamos de proceso de oxidación incompleta porque no tiene oxígeno y es catabólico porque produce energía. Entonces, este es nuestro amiguito el SCOBY, que vamos a empezar a hablar de él. Nuestro protagonista, básicamente principal en la kombucha, es este disco redondito que ven. Este disco se llama SCOBY, que realmente es una forma resumida de cultura simbiótica de bacterias y levaduras. Dentro de ese disco hay un montón de microorganismos entre bacterias y levaduras que viven juntos en un disco de celulosa. Entonces, ellos hacen todo el proceso de fermentación.
Cada vez que se fermenta, este SCOBY da un hijo. Por eso muchas veces por la forma redonda le dicen al SCOBY como hongo, pero realmente no es un hongo, sino que no contiene ningún hongo. Ese microorganismo no está dentro del SCOBY, sino que es una familia de bacterias y levaduras, su forma es redonda y produce un hijo. Entonces se le conoce como el hongo de la inmortalidad, porque realmente como que nunca muere, sino que siempre genera otro hijo y otro hijo. Cada vez que fermenta y hace su trabajo, se regenera. Del SCOBY es importante decir además que pues necesita unas características importantes para poder vivir, es decir, la temperatura es importante en un SCOBY, medir el nivel de pH, hay que cuidarlos y consentirlos mucho para poder tener una kombucha de calidad. Entonces, ¿qué es la kombucha? Realmente, pues, nuevamente nuestro SCOBY, la kombucha es una bebida a base de té, pero está fermentada. Tiene dos fermentaciones. La primera fermentación se hace con este disco dentro. La segunda fermentación, el disco se saca y ya se le ponen otro tipo de cosas que son ingredientes que son naturales. Pues eso ya la imaginación es muy divertida y cuando empiezas a fermentar te das cuenta que el mundo es infinito. Entonces empiezas a jugar con sabores, con diferentes tipos de colores, entonces puedes poner verduras, hierbas, frutas y tenemos la fortuna que vivimos, bueno, ustedes viven, yo ya no, pero que venimos de un país que es un productor de fruta impresionante y tenemos muchísimas opciones para poder jugar. Cuando decimos que es una bebida viva, por eso está nuestro nombre, porque es un té que está vivo, es porque dentro de la botellita al final, el producto terminado, encontramos microorganismos y estos microorganismos están vivos y van a entrar a nuestro cuerpo y van a hacer un trabajo que más adelante lo vamos a explicar. Y es funcional porque los alimentos o bebidas funcionales básicamente son eh, cualquier alimento que tú consumes, evidentemente te aporta una calidad nutricional dependiendo de lo que tú elijas. Si eliges una verdura o si eliges, no sé, una pizza, o eso tendrá una característica nutricional. Pero aparte, los alimentos y bebidas funcionales, además de su nutrición, que es lo que nos dan como aporte nutricional, nos da un extra, un plus, que significan beneficios de alguna manera para nuestro cuerpo. El sabor es ligeramente ácido. Esto es curioso porque normalmente cuando alguien toma kombucha por primera vez, la kombucha pues es un sabor especial. Entonces, la gente normalmente cuando nosotros tenemos todos memorias gustativas y no siempre vamos a ellas, a evocaciones. Entonces, si tú le das una sidra una kombucha en inglés, normalmente te dice que le sabe parecido a una sidra o que le recuerda a la sidra. Si se lo das a un español dirá que es un mosto. Si se lo das a un colombiano te dirá que le recuerda un poco a un guarapo. Un día un cliente dijo que le encantaba la kombucha y que le recordaba a un guarapito fino, aunque no es una bebida alcohólica. ¿Cómo podemos hablar de que no es una bebida alcohólica si además de esto hablamos de fermentación? Entonces, para que nos quedamos con la idea de que no todas las fermentaciones, digamos, se clasifican como alcohólicas. Hay muchos tipos de fermentaciones. La fermentación de la kombucha es acética y sí en el proceso se produce alcohol, pero la cantidad de alcohol que se produce es muy pequeña porque para poder hacer bebidas propiamente alcohólicas, como puede ser un vino, una cerveza o cualquier tipo de destilado, llámese, bueno, tequila, whisky, lo que tú quieras, esto necesita un tiempo. Entonces es lo que tú dices, un tiempo en barrica, un tiempo de fermentación bastante largo. En cambio, la kombucha es una bebida joven, es una bebida que hablamos de días de fermentación. Entonces la cantidad digamos, de alcohol en la kombucha no llega a ser superior. Nosotros hacemos mediciones constantes del alcohol, es de 0,5 o menor a esto. Entonces, digamos que hay muchos productos que tienen alcohol como para que compararlo y que no lo sabemos, como por ejemplo el vinagre, que también es una fermentación acética, también tiene una pequeñísima cantidad de alcohol, o si dejas un zumo de naranja, digamos, fuera de la nevera por un tiempo, también produce alcohol, pero en cantidades que son irrisorias. Nosotros, digamos que nos basamos mucho en nuestro
comunicación en hablar de las burbujas porque realmente son muy divertidas en boca, son muy finas. Digamos, lo bonito de esto es que no estamos agregando CO2 sin ninguna carbonatación externa, sino que realmente lo que hacemos es que durante el proceso de fermentación, el SCOBY, uno de sus productos finales, son estas burbujitas tan divertidas. Voy a ponerles un video de cómo se hace la kombucha. Es bastante interactivo. Ustedes no pueden oír la musiquita que tiene, pero bueno, básicamente ponemos agua, azúcar, infusión de té, SCOBY, se fermenta y frutas. Y luego pues la embotellamos y básicamente pues esto es contado muy chiquitito en una cosa en 15 segundos, pero pues es más complejo que esto, pero para que puedan hacerse una idea de los pasos. La kombucha realmente tiene 2 fermentaciones, la primera como les decía con el SCOBY y la segunda sin. Y todo depende pues de bastantes variables que vamos a ir mirando. Entonces vamos a empezar a hablar de fermentar kombucha. Entonces, esta palabra es muy importante, digamos, en todo el proceso que es simbiosis. La simbiosis realmente significa que 2 organismos diferentes pueden vivir en el mismo espacio, en el mismo sitio, ayudándose mutuamente a crecer y en este caso a vivir, porque lo que quiere un SCOBY es vivir. Entonces, entre ellos, a pesar de que son especies disímiles, han logrado convivir juntos y sobrevivir y crecer. Entonces, estas 2 especies son las levaduras, que son una parte importante, y las bacterias. Entonces, el alimento del cultivo es el azúcar. Por eso nuestra bebida, a pesar de que lleva azúcar, el producto final no tiene azúcar, porque ese es el alimento para el SCOBY. O sea, este disquito que ven ahí se alimenta de azúcar para poder crecer y generar el hijo del que hablábamos que generaba en cada fermentación, lo hace a partir de azúcar. Entonces, el contenido final de una kombucha realmente no tiene mucho azúcar porque se la ha comido estos bichitos para poder hacer todo el proceso de fermentación. Entonces, aquí van a ver enumeradas diferentes digamos, productos de la fermentación. Hay muchísimos más, pero pues voy a darle una pincelada solamente a estos que son como los más importantes. Las enzimas, como les decía antes, las enzimas, como es un producto como de fermentación que se ha predigerido, como les decía antes, que era como muy coloquial de manera de decirlo, producen estas bacterias unas enzimas que son enzimas que nosotros también tenemos. Entonces, nosotros estamos dándole como un plus de esas enzimas a nuestro cuerpo. El gas carbónico también se produce dentro de la fermentación, y los ácidos estos que son muy importantes como el ácido glucurónico, que realmente lo que hace es un potente detoxificante en el cuerpo, el ácido acético y el ácido cítrico, que son súper importantes porque uno de ellos, el acético, que es normalmente el ácido acético, es vinagre básicamente. Todos los vinagres son ácidos acéticos más diluidos. Es un potente bactericida, o sea, ayuda como a pelear contra enfermedades, y el ácido cítrico es súper importante en la recuperación para el deporte. Como para explicarlo así rápidamente, cuando uno hace mucho deporte, al día siguiente amanece como adolorido. Entonces, aquí les dicen agujetas, no recuerdo bien cómo se le decía en Colombia, pero este dolor es, digamos, que cuando el músculo trabaja, produce protones. Estos protones se quedan dentro de la célula, dentro y fuera de la célula, y bloquean que el calcio pueda salir. Entonces eso se traduce en dolor. Lo que hace esto básicamente es que baja ese nivel de protones, y entonces se produce bicarbonato, y este bicarbonato sirve como un buffer, como un tampón, y entonces disminuye el dolor y aumenta la efectividad en el ejercicio, y además de eso el tiempo de resistencia de la célula muscular. Cuando empezamos a hablar de fermentación, entonces vamos a dividirla como en 2 partes. Los primeros, como decíamos, son como 2 especies diferentes. Entonces los primeros que actúan son las levaduras. Las levaduras lo que hacen es que cuando haces el preparado, entonces coges agua filtrada, coges el té, depende del té con que lo quieras hacer, si haces con té verde, té negro, pones azúcar, y el starter nuestro, bueno, que es un vinagre de kombucha realmente, lo que pones, que es, digamos, una kombucha que se ha estado fermentando más tiempo, entonces pone el medio un poco más ácido para evitar que vengan otros bichos a colonizar nuestro cultivo que no nos interesa. Metemos
el SCOBY y las levaduras son las primeras en trabajar. Las levaduras lo que hacen básicamente es que cogen el azúcar, toda la molécula del azúcar y la rompen. Y esa molécula de azúcar pues sacan la glucosa y con esa glucosa que ya está rota las bacterias pueden empezar a trabajar. Esas bacterias que generan, lo que generan es el disco nuevo que sería el hijito que decíamos antes y hacen como una especie de tapón dentro del tarro de kombucha donde lo estés fermentando y entonces ahí cortan el intercambio de oxígeno de la atmósfera donde están al interior del preparado. Entonces ahí empieza la fermentación, porque las fermentaciones necesitan que sean anaeróbicas, que no haya oxígeno. Entonces ahí es cuando empiezan estas bacterias a trabajar y las levaduras ya empiezan a hacer su proceso de fermentación, creando todos estos ácidos y todas estas cositas que les expliqué antes. Las vitaminas más importantes dentro de kombucha al final, como producto final, las más importantes son sobre todo las vitamina B, que están bastantes en su grupo, el ácido fólico, la C, la D, la E y la K. Y los minerales que tiene la kombucha al final del producto terminado dependen del té que utilizas en la primera fermentación, porque hay muchos tipos de tés y unos tienen propiedades diferentes a otros. Entonces, vamos a hablar de ventajas de la kombucha y las bebidas fermentadas. Entonces, número 1 es el bajo contenido de azúcar. El azúcar está un poco, digamos, demonizado, pero de alguna manera es importante y evidentemente azúcar hay en muchísimas cosas, no solamente en el dulce que tú te comes, sino que hay azúcar en todos los hidratos de carbono, hay azúcar, la fructosa es azúcar y no son malas. Sencillamente son las formas en que se consuman el azúcar. Carlos decía antes que había que hacer una dieta sin sufrir, yo tampoco sirvo para hacer dietas y estoy de acuerdo en que se puede comer saludable y rico, sencillamente hay que buscar alternativas. De la kombucha es súper divertido el maridaje que puedes hacer con comidas, porque al ser una bebida efervescente, sí queda como muchísimo juego y en los sabores puedes jugar, porque como les decíamos en la segunda fermentación, tú puedes poner el sabor que quieras, puedes jugar muchísimo con los sabores que le pones a la kombucha y con qué lo combinas. Nuestra kombucha es totalmente natural, nosotros no tenemos ningún químico en nuestro proceso. Todo lo que manejamos, el azúcar es orgánica, el té es orgánico, el agua es filtrada y las frutas y verduras también pues las compramos a proveedores de proximidad, que normalmente pues directamente con los agricultores, que son, digamos que aquí en Europa en general es bastante más sencillo la certificación de ecológico, que se dice aquí, que en Colombia se dice orgánico. En Colombia la certificación orgánica para los campesinos es mucho más complicado, entonces se utiliza una palabra que es, se me olvida en este momento, seguramente mi hermano se acuerda. Agroecológico. ¿Cómo es? Agroecológico. Agroecológico, exactamente. Entonces, agroecológico es la palabra, entonces trabajamos con productores de proximidad y eso es algo muy bonito para poder también conocer de dónde vienen nuestros productos. Lo que hablábamos antes de que da un mayor aporte nutricional porque es una bebida funcional. Como está fermentada, es muchísimo más fácil de asimilar y ayuda a muchas otras cosas más que ahora vamos a explicarlas más adelante. Vamos a empezar a hablar de ciencias y fermentos. La kombucha hace parte de una familia muy grande de fermentos, que no solamente está la kombucha, también está el kefir, el miso, el tempe, bueno, el yogur, que digamos es como el fermento que todo el mundo conoce y que consume, digamos, con más, como con más comúnmente, y además de eso la gente como que ya la tiene dentro de su dieta y no es una cosa extraña que tú compras en tu carro de la compra o del mercado. Con los otros, digamos, fermentos, nuestra cultura, a pesar de ser de que nuestras culturas ancestrales toda la vida han fermentado, los fermentos todavía no los tenemos como muy metidos dentro de nuestra compra semanal o lo que consumimos diariamente. Entonces, vamos a explicar por qué es bueno tener un fermento en tu día o en tu plato. Entonces, vamos a hablar de macrobiota. La macrobiota es todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, absolutamente todos, los que viven dentro de la boca, dentro de los oídos, dentro de la nariz, de nuestro cuerpo dentro.
en la piel, sobre nuestra superficie de la piel, pero específicamente vamos a hablar de la microbiota, que es la que nos interesa, porque la microbiota intestinal es la que nos interesa y lo que la gente le dice a esto como flora intestinal. Entonces, dentro de nuestro cuerpo viven con nosotros o vivimos con ellos, no sé realmente cómo es, pero viven más de 10 billones de microorganismos, a pesar de que nos duchemos y no sé qué, eso no tiene que ver con limpieza, porque mucha gente como que relaciona las bacterias o los diferentes, o los hongos o los levaduras con algo que digamos que no, bueno, que infecta o que es malo, pero no todos los bichos que viven en nosotros o nos infectan o nos enferman. Muchos de hecho nos ayudan. Entonces la ciencia ha ido como últimamente, realmente de los última década para acá, ha ido investigando sobre la macrobiota y viendo el efecto que tiene la macrobiota en nuestro organismo. Nosotros vamos a hablar sobre la microbiota intestinal. Entonces, aquí van a aparecer varias cositas y les voy a ir hablando de cada una de ellas. En nuestro intestino viven muchísimos bichos dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a diferentes cosas. Vamos a hablar, digamos, de las 4 más importantes. La inflamación crónica es como, para mí, es como bueno, para mí, para muchos médicos, es la pandemia más grande que existe en el mundo, aunque de esta palabra nos tenga un poco hartos, pero es así porque la inflamación crónica desencadena muchísimas enfermedades que en el común de la gente después de una determinada edad desarrolla, como la diabetes tipo 2, como la obesidad, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, hipertensión. Y estas enfermedades son debidas a inflamación crónica continuada en el tiempo que al final se traduce en una enfermedad. Entonces la medicina funcional ha empezado a hablar muchísimo de esto. Ahora los médicos de otras especialidades como la mía, por ejemplo, empezamos a ver muchísimas cosas que tienen que ver con la microbiota. Entonces, cuando tú tienes una microbiota pobre, el factor inflamatorio es mayor. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y yo cómo hago para saber si mi microbiota es sana o no está sana? Básicamente, en medicina siempre hablamos de factores modificables y no modificables. Los factores no modificables, pues es algo con el que tú no puedes hacer absolutamente nada. Eso es la edad, el sexo. Tú pues con eso tú tienes la edad que tienes, eres del sexo que tienes y ya está. Entonces, sí podemos hacer con los factores, digamos, modificables, que cuáles son. Pues todo lo que tiene que ver con hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, dieta, es súper importante, deporte, estrés. Entonces, todos estos factores afectan directamente la microbiota. Entonces, digamos que más mayor seas, la microbiota tuya tenderá a disminuir o a cambiar. Y eso es algo que no puedes modificar, pero si vas envejeciendo y vas tomando diferentes tipos de alimentos, no solamente hablamos de fermentos, sino también hay medicina basada en la evidencia que dice que una dieta basada en plantas se traduce en beneficios a largo plazo para la salud. No es porque seamos vegetarianos convencidos hace yo más de una década, pero sí es cierto que ayuda. Y luego entonces hablamos del sistema inmune. Normalmente la gente tiene como la creencia no, me voy a tomar, yo qué sé, un limón porque tengo gripa y eso me va a subir el sistema inmune. Ningún alimento, ninguno, sube el sistema inmune. Los alimentos son alimentos. Lo que sí hacen es que, digamos que ayudan como vía para que el sistema inmune trabaje por sí solo y se regenere. Pero no, ellos por sí solos, per se, no van a hacer que tus defensas se suban. El sistema inmune está compuesto por muchísimas cosas pues, bastante complejas que no vienen al tema, pero el 70% del sistema inmune está en la barriga, o sea, en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una dieta pobre y comemos cosas que no son empaquetadas, que no cocinas, sino que siempre estás buscando algo prehecho, precocinado con muchísimos químicos o cosas o conservantes, esta flora va cambiando y se va barriendo y se va reemplazando por otro tipo de flora. Y esta flora no cumple la función de estos bichitos buenos que viven contigo, sino que hacen lo contrario. Entonces, te puedes enfermar más, lo que comes te nutre menos. Y también se ha demostrado que está relacionado directamente con el estado de ánimo. Por eso nosotros decimos que la sonrisa empieza en la barriga.
el 90% de la serotonina se produce en la barriga. La serotonina, la gente le dice comúnmente la hormona de la felicidad, pero realmente es un neurotransmisor. Y la serotonina lo que hace es como que genera un estado de bienestar. Cuando no tenemos serotonina, pues tendemos a estar más tristes. Y de hecho, el Prozac, por ejemplo, que es un medicamento que se da para la depresión, lo que es parte de una línea que es el más famoso de todos, es una línea que son recaptadores selectivos de la serotonina. Lo que haces es que eh, tú inhibes esa captación de serotonina por el cuerpo y entonces hay más serotonina biodisponible para que la persona se sienta mejor. Cuando tú tienes una buena dieta y tu microbiota es una microbiota efectiva, va a estar produciendo serotonina y tu estado de bienestar va a aumentar de manera natural. Con relación al peso, mucha gente habla, por ejemplo, que pierde peso si consume X o Y cosas. Han hecho estudios muy curiosos sobre microbiota y sobre peso. Por ejemplo, hubo unos pacientes que tenían diarreas crónicas que eran intratables con nada, entonces empezaron a hacer trasplantes de materia fecal, de pacientes sanos a pacientes enfermos. Entonces, la gente se curaba porque tenían las bacterias de la persona, del donante, digamos, que era sano, pero por ejemplo, se dieron cuenta que en pacientes receptores de esa donación que eran delgados y recibieron una donación de alguien que era más gordito, aumentó el peso. Porque la microbiota parece ser, eso se está en estudio todavía, tiene que ver con el peso y que las bacterias que tenemos juegan un papel súper importante porque de hecho se comunican con el cerebro. Entonces, por eso decimos que el intestino es tu segundo cerebro. Entonces, es importante la dieta no solamente por vernos bien o por parecer atléticos, sino porque la salud realmente está basada en la comida y yo creo que todos ustedes que se dedican a, pues a la alimentación básicamente, que van a cocinar, que van a tener restaurantes, que a darle de comer a la gente, tienen como un campo súper grande y súper importante de saber que siempre lo que se pone en el plato es importante para la salud de la gente y que realmente tiene un impacto directo sobre la vida de las personas. Bueno, vamos a pasar. Bueno, entonces lo que les explicaba antes de tu sonrisa empieza en la barriga es por esto, porque realmente todo lo que consumes al final se traduce en bienestar y nosotros pues consideramos que los fermentos en general son una muy buena ayuda. Vamos a empezar a hablar de fermentación y gastronomía. Esta partecita pues la quisimos hacer pensando pues en ustedes porque realmente es las personas que están escuchando la charla hoy. En Europa en general ha venido una moda desde hace unos 5 o 6 años sobre fermentación y gastronomía muy estrecha y muy de la mano. Grandes chefs del panorama europeo y español en particular han venido haciendo cosas muy interesantes con fermentación. La fermentación es algo que está en nuestras cocinas desde siempre. Si ustedes miran para atrás en Colombia, realmente hemos fermentado siempre porque era la forma de poder conservar los alimentos. En Madrid, Fusión, que es como una feria muy grande, muy importante gastronómica, en el 2015 realmente la feria fue prácticamente toda sobre fermentación y fue un proceso muy interesante. Como explicábamos antes, se hace que los alimentos sean más fáciles de digerir. Además de eso, tú puedes agregar texturas y sabores mucho más profundos a cualquier preparación que haces a través de una fermentación controlada. Entonces vamos a ponerles pequeños ejemplos de restaurantes en diferentes partes del mundo que están trabajando y apostando por modelos de fermentación. Yo diría que el primero y el que empezó, pero con muchísimas ganas, fue el Noma. El Noma es un restaurante danés. Ellos, además de tener su restaurante, tienen un laboratorio que es prácticamente igual a su restaurante que se dedica solamente a fermentación. El chef, digamos, del restaurante del Noma se llama René y el otro chico de fermentación, otro chef, es David Silver. Ellos escribieron un libro que de hecho nosotros lo compramos y es espectacular, que habla exclusivamente sobre fermentación.
Estos son los dos chefs. Otra persona que le ha apostado muchísimo a la fermentación, que de hecho, al igual que el Noma, dentro de sus propios platos ¿de qué? De la carta puedes ver productos fermentados como parte del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es un langostino con una sopa de kombucha. Este restaurante está en Holanda y tiene 3 estrellas Michelin. Un restaurante que es muy curioso y que es súper innovador es el Celler de Can Roca. Me encanta, bueno, es impresionante todo lo que hacen, no solamente en comida salada, sino también en dulce. Ellos han empezado a hacer sus propios destilados, hacen kombucha, hacen diferentes cosas y además de esto, pues hacen whisky, hacen muchísimos destilados y fermentos muy interesantes para maridar sus propios platos. Este es a Poniente, que queda en Cádiz, en el sur de España. Su chef se llama Ángel León. Es un hombre muy interesante, no solamente por la propuesta gastronómica que tiene. Ellos tienen un draft, un tirador de kombucha dentro de su propio restaurante. Y además de eso juegan con la fermentación muchísimo. Ángel León, además, pues, que es un chef muy bueno. Él además trabaja, pues compró sus productos son prácticamente todos del mar porque él vive en Cádiz y le dicen el chef del mar. Él, él es una de las personas que ha promovido más la pesca del pez león, que es en Colombia también lo está haciendo Jorge Rauch, porque es un pescado que no hace parte de estos ecosistemas y no tiene un depredador natural, entonces lo que hace es que se come todos los bichitos que encuentra, pescados o no, todo, y se lleva absolutamente todo el equilibrio del ecosistema. Entonces es muy bonito cómo desde la cocina también está interviniendo fuera, no solamente eh, pues por cocinar, sino que realmente está haciendo una propuesta diferente. Esto es un plato que hizo él ahí que le salió por error. En la fermentación a veces con pruebas y errores se descubren grandes cosas. Y, y también, por ejemplo, aquí está haciendo quesos de plancton, que empieza a hacer la fermentación desde un cultivo que no es láctico. Así que es muy curioso y lo hace con un SCOBY. Entonces, el tema es cómo desde, digamos, la versatilidad de un fermento no solamente es para hacer, digamos, lo que se supone que debe hacer, sino que tú puedes utilizar esos cultivos, esas culturas para poder innovar y crear muchísimas cosas nuevas que nunca se han hecho, como un queso de plancton, por ejemplo. Vamos a hablar de otro restaurante que se llama Coque, tiene estrellas Michelin, su chef es Mario Sandoval, él también le apuesta muchísimo a los fermentados, de hecho, hace poco una de las marcas, digamos, más importantes de kombucha en España, él le sacó un sabor que firmó y creó él, y él, como ven, es pues le encantan los fermentos, tiene sus scories y los utiliza en su restaurante para poder cocinar y producir cositas. Luego, entonces, vamos a hablar de España, España de Colombia, perdón. Vamos a hablar de Leo, que es un restaurante pues bastante importante en la escena mundial, diría, que de hecho es el primer restaurante colombiano este año en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y está en el puesto número 8 de los restaurantes latinoamericanos. Leonora Espinosa apuesta totalmente por productos de proximidad y, y lo que hace ella es maridar en su restaurante con diferentes tipos de fermentos toda su carta, no, solo, no kombucha, sino fermentos propios de Colombia ancestrales. Entonces eso es muy divertido. Hay un video que les quiero poner de ella, que de hecho lo pasaré al final, porque el sonido no se escucha, así que seguiremos y lo pongo al final. Y luego entonces vamos a hablar de alimentos del futuro. Entonces básicamente nosotros creemos en esto. Nosotros creemos que los alimentos del futuro o bebidas del futuro realmente se deben basar en un origen. El origen, digamos, de cada producto, de cada persona. Entonces hablar de slow food, de 0 kilómetros, porque no saco nada con tener, digamos, en mi restaurante un salmón
orgánico, súper saludable, si me lo trajeron de Alaska y contaminó un montón. En nuestro caso, tener una kombucha con diferentes tipos de frutas, de pronto, yo qué sé, de fuera, exportadas de Japón o de no sé dónde, si realmente el producto que necesitamos es el consumidor local y habitual. De temporada, trabajar con la temporalidad es súper importante. Desde la tradición poder innovar y que sea sostenible. Esto se llama como economía circular. Entonces, en economía circular encontramos ejemplos muy bonitos en Colombia como el de 60 Nativas. Oscar González ha hecho de su restaurante un proyecto. Realmente él desde lo que está haciendo es proteger semillas que se han ido perdiendo porque hay cultivos se traen de fuera y las semillas de alguna manera autóctonas se van perdiendo. Entonces él está rescatando la semilla de la papa morada que se estaba extinguiendo, teniéndolo como producto principal en su carta. Además de eso, él es como el chef de Territorios Oportunidad, que es un trabajo social muy bonito que se está haciendo a Colombia pues, basado y centrado en la gastronomía, con los productores de proximidad y con los agricultores. Otra persona es Jorge Rauch, los hermanos Rauch con Criterion, que como les explicaba el pez león, lo tiene también como un elemento central en muchos platos de sus cartas y está trabajando en proyectos sociales muy bonitos como los de los Montes de María. Pues como saben, allá ha habido historias de violencia muy gordas, entonces están tratando de ayudar a la región desde la gastronomía. Pusimos un ejemplo local que es Penélope Gasa Gastronómica, el Escanel. Ellos manejan programas, digamos, sostenibles en todo su packaging, absolutamente no utilizan plástico, no utilizan pitillos, es muy bonito. Y además trabajan con la gastronomía santandereana de una manera muy interesante, reinventándose. Nosotros trabajamos con productores de proximidad, no tenemos plástico en ninguna de nuestro packaging o productos final. Y creemos que se puede generar un emprendimiento, una empresa con una mirada no solamente en el crear o ganar algo, sino también en poder ayudar o poder de alguna manera, todos de manera simbiótica, nunca mejor dicho, poder crear algo final. Entonces, digamos que esto sería como nuestro mensaje final, es que necesitamos más simbiosis en el mundo, que aunque todos somos diferentes, trabajando juntos podemos crecer juntos. Aquí les dejamos nuestras redes, son en Instagram y en Facebook, nuestro teléfono y nuestro email corporativo. Y aquí estamos en preguntas y opiniones, así que voy a pasarles el videito de la sommelier de Leo, que era como bonito para que lo vieran, porque es una propuesta súper interesante que han hecho en Colombia, y la verdad es que es muy, muy bonito porque no solamente ellos trabajan con bebidas ancestrales, sino que además de esto están trabajando con madres, cabeza de familia, productoras de muchísimas cosas, de productos, y entonces están rescatando semillas y cosas muy bonitas. De los fermentados que más me gustan es, por ejemplo, el de Yumbalí, que viene de la isla de Providencia, el de coca, que hacen los Ingan, el Putumayo, el fermentado de Corozo, de Monpós. Bueno, realmente Colombia tiene tantas frutas y tanto que mostrar que el repertorio es súper amplio. Me encanta, por ejemplo, la toma seca, el arrechón, que vienen del Pacífico, los distintos tipos de biche, y creo que van fantástico con nuestros ingredientes. Y bueno, básicamente esta es la presentación. Ya voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno muchachos, ahorita vamos a pasar a una parte de preguntas. Yo sé que tienen muchas inquietudes, me están escribiendo por el chat, aquí también en el chat del webinar también me están escribiendo. Pero ¿tienes algo que agregar? ¿Quieres agregar algo? No, pues yo voy a empezar a resolver
preguntas si está bien por ustedes. Perfecto. Vale, entonces aquí la primera la hace Sergio Neira. Sergio, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Dice, ¿cómo evitar que cuando se envasa el té, pues el té kombucha, no siga la fermentación? Pues la forma más sencilla es refrigerarlo. Una nevera normal de casa tiene más o menos unos entre 8 y 10 grados. Digamos que eso lo que va a hacer es alentizarlo. Si usted tiene una nevera que puede darle unos 4 grados o entre 2 y 4 grados sin llegar a congelarlo, va a detener el proceso de fermentación o lo va a hacer tan lento que realmente no, pues el hecho de que siga fermentando se tendría que pasar demasiado tiempo para que se haga lo que se hace en un solo día de fermentación, ¿vale? Hay otra que dice Oshi Gourmet, hola Oshi, gracias por estar aquí. ¿Qué cantidad de kombucha se puede consumir por día? Bueno, ahí hay varias cosas, yo les voy a dar la respuesta, pues primero la mía, y después les voy a dar la respuesta. La kombucha tiene una organización mundial que se llama KBI, ellos es la agremiación de fermentadores de kombucha. En este momento, su presidente es Hannah Crum, que es como la mamá de la kombucha a nivel mundial. Ella es una de las que lo puso en escena en el mercado. Y ellos han hecho varias investigaciones puntualmente sobre kombucha, no solamente sobre varios fermentos, sino sobre kombucha. Y la respuesta de KBI es de 4 a 8 onzas, de 1 a 3 veces al día. Si hablamos de onzas, estamos hablando de 220 mililitros, vamos. Bueno, pongámosle ahí que son 220 mililitros. Ahora, en la medida en que uno empieza a consumir el producto, digamos que uno le va, primero el paladar se va adaptando y lo segundo, nuestro organismo también empieza a recibirlo de la mejor manera. Hay personas que se pueden tomar hasta 16 onzas, 1 o 3 veces al día. Le repito, esta es la respuesta de cada uno, ¿sí? Yo personalmente me puedo tomar, no sé, muchas. Mi esposa también, mi hermana, tenerlas a ellas cuando se está produciendo no es bueno porque pueden tomarse o beberse la mitad del batch que uno ha producido, pero realmente no hemos visto una contraindicación en términos de consumir mucho. Ahora, pues todo en mesura, ¿no? Porque todo exceso es malo. Gracias, Oshi. Sergio pregunta, ¿de qué manera me puede ayudar la kombucha a mi problema de colon irritable? Sergio, yo primero tengo que hacer una aclaración aquí, y es que la kombucha no es un medicamento. La kombucha, como lo resaltó mi hermana en su charla, es un alimento funcional, pero en últimas un alimento. Entonces, yo primero voy a lanzar una opinión muy personal, de acuerdo a mi experiencia. Después mi hermana va a hacer alguna cuestión médica, porque pues ella es médico, pues ella no lo puede dar de primera mano. Pero yo tenía un caso muy grave de colon irritable hace unos años. De verdad o sea, ya rayaba en lo extraño, o sea, que tenía que, mejor dicho, vivir con un inodoro a, no sé, menos de 200 metros porque tenía problemas. Y ya no sufro de eso. Ahora, no voy a decir que la kombucha me curó eso, pero como decía Carlos también, yo cambié para bien muchos de mis hábitos. Yo ahora hago deporte todos los días, soy vegetariano y defiendo el vegetarianismo como pues, una de las mejores, si no la mejor forma de alimentarse. Y adicional tengo una dieta de fermentados basada en fermentos también bastante grande, pero yo ya no sufro de colon irritable y ya puedo consumir muchos alimentos que antes me producían muchísimos problemas. De nuevo, esa es mi opinión personal, no es mi opinión médica. Mi hermana da una opinión médica y también pues hay que tener en cuenta que cada país tiene unas regulaciones sobre cómo se manejan esos temas. Entonces, esto no es una respuesta definitiva, es solamente nuestra posición, ¿vale? María. Pues lo más importante es recalcar que la kombucha es un alimento, no es un medicamento. Si tienes colon irritable, tienes que ir al médico y que te lo diagnostiquen y que te lo traten. Realmente el diagnóstico de colon irritable se hace por descarte cuando se han hecho muchas pruebas y digamos, no hay otra sintomatología de fondo más allá de la diarrea y no se encuentra una causa aparente al final, entonces se nota que es esto.
¿Yo qué te recomendaría? Te recomendaría que te basaras en una dieta diferente de pronto a la que puede llevar una persona que normal, digamos, que puede comer un poco de todo, pues evitar picantes, evitar el café, evitar, bueno, pues esto es más una consulta médica que otra cosa, pero la kombucha, como explicaba antes, es una bebida fermentada que ayuda de alguna manera a tener una dieta variada, que es saludable, pero no es un medicamento. Entonces, no cura nada, no es un medicamento. De acuerdo, gracias María. Gladys pregunta que al consumir el kombucha se siente muy rápido sensación de llenura. ¿Por qué? Depende de la kombucha que estés consumiendo, pero básicamente puede deberse a dos razones. La primera, la kombucha es una bebida que es más densa normalmente que el agua. Entonces, y tiene, digamos que más sustancia, por decirlo de alguna forma. Adicional, tiene gas carbónico. Entonces, eso también va pues, a contribuir a que te sientas más llena. La kombucha es una bebida que sacia a veces. Si uno tiene hambre, se toma una kombucha, a veces pues ya deja de sentir tanta hambre. No sé si María quiera poner algo más ahí. Pues es que sentirse llena, ¿qué se refiere? ¿A que se le quita el hambre o sentirse llena que se siente hinchada? Es que es diferente. No, claro, si me siento, digamos, si es saciado, la kombucha es una bebida de té, a base de té, entonces el té es cafeína y la cafeína quita el hambre. De acuerdo. Entonces, Gladys, no sé si más adelante nos quieras hacer como una aclaración. Muchas gracias. Andrew Cárdenas pregunta, todo lo que se fermenta con el disco se llama kombucha. Ok. Hay fermentos que vienen de una tradición que se llama, o no una tradición, hay un proceso que se llama el backsloping, no tiene una buena forma de traducirlo en español. Pero eso quiere decir que para generar un cultivo de lo que queremos, necesitamos un iniciador, un starter. Entonces, para hacer kombucha necesitamos este starter. Ahora, que si yo tomo y, digamos, hay variaciones de kombucha donde no solamente se está comiendo, los organismos no se están comiendo camelia, o se está comiendo mate, o le están dando de comer hibisco, o le están dando de comer. Esas variaciones, en teoría, son primos de la kombucha, pero no son kombucha, ¿sí? Entonces, hay otras cosas, hay varios fermentos. El kefir de agua, por ejemplo, también son unos bacilos diferentes, pero no son kombucha propiamente, ¿sí? Dependiendo de cómo uno la use o la vaya a modificar, pues son otras cosas. ¿Mi hermana quiere decir algo ahí? ¿Yo? No, pues... Listo, Andrew, gracias. Que se puede jugar mucho con eso, pero hay que tener también cuidado cuando se juega, porque digamos que la fermentación, eso no lo dijimos, pero fermentar kombucha en casa se puede hacer y de hecho es muy divertido y en algún momento nos gustaría abrir cursos para enseñar a la gente a hacer kombucha en casa, pero sí hay que tener unas medidas higiénicas importantes, porque digamos que la contaminación cruzada, estar manejando organismos vivos es muy importante. Entonces, las medidas asépticas con las que tú haces la kombucha son muy importantes. Entonces, digamos que no vale todo, el recipiente también tiene que ser específico, de vidrio, bueno, en fin. O acero inoxidable, nada de plástico, pero bueno. Y la otra vez aquí en Colombia, en Bucaramanga, nuestra humedad produce muchos mohos. Y los mohos producen neurotoxinas, no todos, algunos. Entonces, pues hay que tener cuidado. Pero pues no, claro que sí se puede hacer. Adriana nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la kombucha refrigerada? Adriana, nosotros te podemos decir que nosotros hemos hecho pruebas de un año, y ahí está el producto, ¿sí? Y pues lo que decía mi hermana, nosotros no le adicionamos nada, es un tema de saber refrigerar y saber manejar el producto. Normalmente lo que ya, digamos, comercialmente uno habla de máximo 180, de 6 meses, ¿sí? Y si tú vas a ver nuestras etiquetas afuera, cuando están a 90 días, básicamente, pero si tú haces una kombucha natural, bien refrigerada, puedes tenerla en tu nevera muchísimo tiempo. ¿Se puede consumir sin refrigerar? Sí, claro, pero pues te va a cambiar un poco la nota de sabor en el paladar. Lo que sucede es que en el momento en que tú le das de refrigerar, ella vuelve a empezar como el organismo vivo que es,
a fermentarse. Entonces, si la dejas mucho tiempo fuera, pues te va a cambiar, te va a producir más CO2 y se va a poner más ácida. Entre más tiempo la dejes fermentar, más ácida se va a poner porque más ácido acético y glucónico va a tener. Entonces, esto, y hay un momento en que inclusive, o sea, es como tomar vinagre blanco, tiene un pH de 1 y te va a quemar la garganta, entonces no es tan chévere. Entonces, gracias, Adriana. Nicolás pregunta, felicitaciones, muchas gracias, Nicolás. Saludos a Nicolás. Quería preguntar cuándo se refieren al SCOBY, ¿se refieren a todos los bichitos para fermentar o uno específico? ¿Existen otros? Hay muchísimos organismos para fermentar. La kombucha en particular utiliza, pues cada madre es diferente, cada cepa es diferente, todos tienen en particular pues, bacterias y levaduras. Acetobacter normalmente es lo más común, y en las levaduras, se me olvida el nombre, pero hay una también que es muy común. Pero en cada parte del mundo no va a haber diferentes cepas y levaduras en las madres, ¿sí? Más que todo, pero cuando uno se mete a Mercado Libre y eso y le venden SCOBY y esa cuestión, sería bueno saber de dónde viene esa madre y pues como para tener claro que le estamos poniendo a nuestras bebidas. Gracias, Nicolás. Daniela pregunta, ¿la humedad del ambiente ayuda o dificulta el proceso de fermentación? Mucha humedad no es buena. Completamente seco no es bueno. Esto, como todo, tiene un sweet spot. Digamos que aquí en Bucaramanga estamos bien, gracias a Dios. No sé si Adriana está si Daniela está en Bucaramanga, pero la humedad que tenemos aquí está perfecta, la humedad relativa normal. Gracias, Daniela. Adriana dice, ¿cualquier persona puede hacer kombucha? Sí, Adriana, cualquiera puede hacer kombucha. De hecho, les vamos a verlo. Esta es la madre que está en mi casa. Este es un cultivo que tiene, no sé si ahí, María, ¿ahí se ve? Sí, ahí. Ahora, este cultivo va para 15 días o algo así. Este es el que normalmente se hace en la casa. Este lo tenemos para pues, hacer experimentos en la casa, y esto es bien mantenido, es súper sencillo de hacer. ¿Vale? Entonces, gracias a Daniela. No, Adriana. Ok. Silvia dice, ¿la concentración de gas influye también en el proceso de fermentación? Bueno, Silvia, lo que sucede es que la producción de CO2 es un subproducto de la fermentación. Mira que a nosotros se nos olvida, y cuando hablamos de las notas de sabor, nosotros hablamos bueno, toda esta cantidad de ácidos, el CO2 es un ácido. ¿Sí? Entonces, la cantidad de CO2 que tú tengas en tu bebida va también a influenciar el sabor que tiene la bebida. Entonces, si tú, digamos, dices, oiga, pero es que estoy produciendo muchísimo CO2, tendrías que mirar si la temperatura está muy alta y estás estimulando mucho o estás estimulando más a las levaduras que a las bacterias, y eso está haciendo que te produzca más CO2. Si eso pasa, el sabor de tu bebida se va a ver pues, afectado. Entonces, habría que mirar que normalmente si tú estás entre 24 y 27 grados estás bien, que eso es como la temperatura en Bucaramanga promedio. Si ya estás por encima de eso, habría que revisar. ¿Listo? Gracias, Silvia. ¿Qué querías decir? No. María, ¿quieres decir algo, no? No. Ahora, Ofelia dice, ¿cuál puede ser la razón que al consumirla produce dolor de estómago? Ok, pues Ofelia, la verdad, habría que revisar qué estás consumiendo, la estás haciendo tú, si la estás comprando una marca, en qué condiciones la estás consumiendo, y pues habría que revisarlo. Realmente nosotros no hemos tenido hasta el momento alguien que nos diga que le duele el estómago o que se enferme o algo por el estilo cuando consume nuestro producto. Pero pues Ofelia, si después nos quieres contactar y nos cuentas tu caso, pues te ayudamos, no hay rollo. Lo chévere de Tigo Kombucha es que tenemos un médico 24/7, se llama María. Nicolás, muchas gracias Ofelia. Nicolás pregunta, ¿cuáles son las redes sociales, por favor? Nuestras redes sociales son Instagram, es @tevivokombucha, Facebook es @tevivokombucha, nuestro número celular, ahorita se los paso para WhatsApp, es 350... Ok.
350-529-7022. Perfecto, entonces ahí están nuestras redes, pero con que escribas Te Vivo Kombucha en Google, pues vas a ver algunas cosas. Sobre todo nos movemos mucho en Instagram, para cuando nos movíamos mucho en Instagram. En este momento estamos en una pausa, ya les contamos por qué. Muchas gracias, Nicolás. Adriana pregunta, ¿cómo reconozco en el mercado una kombucha de buena calidad? Bueno, Adriana, esa pregunta es muy larga. Si tú estás buscando una kombucha tradicional, artesanal, orgánica, vas a tener que ver sedimento en el fondo, vas a ver que a pesar de que sea un líquido claro, va a tener algunas cosas flotando en él, por mínimas que sean, y por más procesos de filtración que tenga, y va a ser un producto que reacciona a la temperatura. Si tú la dejas afuera unos días o unas horas, vas a ver que empieza a haber cambios en ella en términos del gas que tiene. Ahora hay formas, digamos que el mercado ha venido tratando de industrializar la forma de hacer kombucha y hay algunos acercamientos de cómo hacerla sin esas características. Lo que sucede es que para KBI y para nosotros en Te Vivo Kombucha, eso no es kombucha, ¿sí? Si tú, y aquí no queremos ofender a nadie, ni queremos, esta es nuestra visión de producto, pero nosotros si tú pasteurizas, eso quiere decir, si calientas tu producto para matar los microorganismos, si tú lo filtras por debajo de 2 nanómetros, si tú, bueno, estás haciendo un montón de cosas para detener el proceso de fermentación, pues básicamente estás haciendo una bebida producto de la kombucha, pero no es kombucha. ¿Sí? Entonces, pues, nos perdonan, eso sí es una apreciación muy personal, pero esa es básicamente. La otra es, normalmente los productores de kombucha somos muy locales. Tú nos puedes llamar y preguntarnos, oye, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué está? Vas a tener como la respuesta. Ahí yo quería agregar una cosa, que nunca compre una kombucha que no esté refrigerada. Lo que hablábamos, digamos, en Portugal, y pues si hay alguien de Portugal, lo sentimos, hay una marca que se llama Capitán Kombucha, Captain Kombucha. Esa marca está en plástico, en botellas plásticas, y es estable a temperatura ambiente. Ese es un imposible en términos de kombucha artesanal. Eso no se puede, no hay forma de hacerlo. Entonces, es otro producto que pueden hacer de la kombucha, pero pues no es kombucha. Y sí, no, igual que mi hermana, no la compres. Si quieres kombucha, no compres. Gracias, Adriana. Andrew pregunta, ¿en Bogotá se consigue? No, Andrew, en Bogotá no estamos enviando porque la cuestión de transportar la kombucha no es sencilla. Estamos trabajando en eso porque queremos que cuando el producto llegue sin modificaciones de temperatura. Entonces, eso es algo que estamos mirándolo y por la pausa en la que estamos, todo eso ha quedado en el congelador. Adriana Ortiz pregunta que si puede hacer kombucha en casa. Claro que puedes, es súper sencillo. Que te quede buena ya es otra historia, pero bueno, ahí empieza uno a aprender. Gracias, Adriana. Judy pregunta, buen día, compadre. No, Judy, la asistencia. Gracias, Judy. Emil, ¿se puede conseguir te en la ciudad de Bogotá? Ya le respondimos ahí, creo. Hamilton, ¿qué riesgos hay en consumir seguido el kombucha? Hay varios casos, hay algunos casos documentados de personas que tuvieron excesos de kombucha. Hubo una persona en particular, creo, María, si me corriges, que solamente consumió kombucha como por un mes y se murió. Así como una persona que murió porque consumió mucho Red Bull en una maratón de videojuegos. O sea, todo en exceso es malo. Que sepamos de alguien que haya muerto por consumir kombucha o que tenga algunos riesgos, no, a no ser que haya alguna patología. Hay varios casos descritos de toxicidad con kombucha en literatura médica. Casi todos están relacionados con kombucha hecha en casa, de manera, digamos, empírica. Por contaminaciones cruzadas algunos, otros por patologías de base que tenían. Nosotros en nuestra etiqueta no recomendamos la kombucha a mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niños o inmunosuprimidos. De acuerdo. Gracias, Hamilton. Luis, ¿cómo mantienen vivo el SCOBY? El SCOBY es más que el SCOBY, es el vinagre y el SCOBY. El vinagre es la forma del SCOBY de protegerse, básicamente. ¿Qué
el SCOBY es la forma del vinagre del cultivo de protegerse. Hay que hacerle comida, como lo harías con cualquier, contigo, pues es básicamente hay que hacerle un trago de té con azúcar y seguirlo alimentando cada tanto, ¿sí? Dependiendo del método que se esté usando, pues hay que hacerlo cada número de días, y hay que limpiarlo porque también crece como cualquier ser vivo. Gracias, Luis. Pedro Tocayo pregunta, ¿la contaminación cruzada y manipulación de alimentos en los fermentados altera notablemente el producto o se podría solucionar para la presentación del resultado? O sea, ¿qué se podría usar para corregir algunos de los resultados? Pues ustedes, pues no sé si Pedro sea un estudiante de cocina, si lo es, en los BPMs, en las mejores prácticas, hay varios consejos o varias formas de evitar la contaminación cruzada. Que si es bueno evitar la contaminación cruzada, sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el mismo sitio, no sé, kimchi, y tengo kombucha, y tengo kefir, y por allá tengo shoji o alguna cosa, se me empiezan a mezclar, puede ser que me cambien la simbiosis que tienen los cultivos, y eso dañaría el sabor y pues todo el proceso de fermentación. Entonces ellos es mejor que estén aislados. Si ya para una preparación se van a mezclar es otro cuento, pero para producirlos, si ya uno quiere experimentar es otro cuento, pero nosotros pues hay que atenerse a las mejores prácticas. Gracias, Pedro. Silvia, ¿qué pH maneja la bebida? Una kombucha debe estar normalmente por debajo de 4, ¿sí? 4.2 ya está en el borde. Y ya muy ácida, pues tampoco va a ser agradable. Entonces normalmente va a estar entre un 2.9, 2.8, por muy ácida que esté, hasta un 3.9, digamos, lo más alcalina que puede estar. Gracias, Silvia. Slendy, buenos días, felicitarles y agradecerles su participación. Gracias, Slendy, muy querida. Unas preguntas, ¿cómo se debe o se puede empezar a consumir la kombucha cantidad de veces por día y en qué edad se puede o no consumir? Bueno, como mi hermana lo mencionaba, nosotros no lo recomendamos a niños. Después de cierta edad, pues ya sería seguro, pero niños no. Hay personas que nos dicen que eso está mal y que los niños deberían consumirlo. Nosotros no vamos a entrar ahí, es un tema de ley. Hay una Hannah Crum y algunas marcas dicen que uno debe escuchar a su organismo. Entonces, ¿qué te recomendamos? Cómprate una kombucha y tómate un poco de kombucha y mira a ver cómo te va. Y después te tomas otro poquito y después te tomas una botella. Y probablemente después vas a estar enviciadísimo a la kombucha como nos pasa a todos porque es muy bueno. Pero no hay un manual. Es tómate prueba una, o sea, compra una, ojalá sea una buena, pruébala y mira, escucha tu organismo. ¿Vale? Gracias, Elena. Gladys, ¿dónde se consigue en Bucaramanga? En este momento no nos consigues. Ya les hablamos por qué. Gracias, Gladys. Ya preguntaron. Daniela, pregunta, estoy en Lima y la humedad es altísima. Pues define altísima, Daniela, porque nosotros estamos básicamente en medio de la selva. Pues aquí el Magdalena Medio está acá al lado, o sea, es bastante húmedo. Entonces, si nos cuentas cuánto, pero si es muy alta, del 80-90%, realmente con que cierres la puerta lo vas a poder evitar. Gracias, Daniela. Pedro pregunta, ¿los dolores de estómago podrían ser por mala manipulación? Por eso sus productos no están así porque cargan de las cadenas y protocolo. Sí, puede ser, o puede ser que la kombucha haya estado muy ácida, haya estado mucho tiempo. O sea, cuando uno consume kombucha, a veces ya ha estado mal transportada. Pues el ponerla en un camión y que ese camión esté muy caliente, después de que no la refrigeren y eso, si ahí no hay que uno no pueda tener una trazabilidad confiable, eso puede modificarla y si está muy ácida y te la tomas, pues es como si tomaras un litro de vinagre blanco, eso tampoco es bueno. Si no, hagan una prueba, digamos, eso que dicen que para desintoxicarse tomarse un vaso de vinagre, eso es terrible, no lo hagan, pero básicamente es lo mismo. Gracias, Pedro, y gracias, Daniela. Silvia, gracias. Me pregunto decir, pues sin embargo, eso es un exceso de gas carbónico dependiendo de las cepas. No. Realmente no. Si tienes mucho gas carbónico, pues lo que vas a ver es que en tus SCOBY se van a formar unos huecos con unas nubes verdes o grises y te vas a pegar un susto y vas a decir, me dio moho. No, es realmente porque las burbujas de la carbonación le va a generar esas salidas de oxígeno
o de CO2 al SCOBY, pero pues digamos que nosotros hemos tenido kombuchas explosivos en términos de las mezclas que hacemos. Nunca se nos ha estallado una botella. Hay gente que sí se le han estallado botellas, hay que decirlo, hay que tener cuidado con eso. Pero digamos que mucho CO2, si tú ya estás haciendo una kombucha artesanal y la estás sometiendo a un proceso de gasificación, como por ejemplo estas maquinitas que gasifican agua, tienes que tener cuidado, porque si el recipiente donde la estás poniendo no va a aguantar ese PSI, pues básicamente estás haciendo una bomba. Entonces, eso es básicamente. Gracias, Silvia. Sergio, cuando uno hace bebidas tradicionales como el masato, chicha y guarapo, ¿qué beneficios o perjuicios traen para la salud en cuanto al manejo de los microorganismos? Lo mismo, es lo que hablábamos. Estos son bacilos diferentes y hay, pues, la microbiota está compuesta de muchas variedades de microorganismos. Tomar guarapo o tomar chicha o tomar masato, dependiendo de si está bien hecho, si está bien manejado, de la forma que se está realizando, también son fermentados y le van a ayudar a todo el tema de la dieta. Dicho eso, si yo estoy consumiendo un guarapo súper alcohólico bueno, no sé cuánta cáscara y esta cuestión, pues ahí hay unos riesgos asociados por producciones de otros alcoholes que no queremos. ¿Sí? Pero de resto no, súper bueno, hay muchos. O sea, que decir qué microorganismo hay en el masato es complicado. El masato se hace con leche, probablemente vas a tener lactobacilos ahí y pues también vas a tener producción acética, entonces vas a tener ácido bacter ahí. Pero ¿qué hay en cada una? Fíjense que lo bonito de la fermentación es que es muy local y cada fermento es diferente. Si yo hago un chucrut aquí, es diferente al chucrut que hacen en Estados Unidos, es diferente al chucrut que van a hacer en Europa, porque las cepas en cada sitio son diferentes. ¿Listo? Bueno. Dios. Ustedes preguntan mucho, chévere. Me perdí. Ok, gracias, Sergio. Daniel, ¿qué ingredientes usan para preservar los pimentones duren más en nevera mientras llega el consumo? ¿Qué ingrediente en términos de fermentación? Pero pues los quieres fermentar, porque si los quieres fermentar es básicamente pues echarles sal rosada y hacerles un proceso de sudación y ponerlos, tal vez si tienes una válvula de aire, no sé si la han visto, es como una S, que es una trampa de aire y cuando ya es básicamente lo que utiliza para hacer malta y esas cuestiones, serviría. Nosotros no usamos sustancias ni ningún retardante, entonces ahí sí, pues no sé, nosotros fermentamos. Gracias, Daniel. Andrew dice que les felicita y que a profesor Carlos, felicitaciones. Bien, Carlos. Gracias, Andrew. Sergio, listo. Gracias, Sergio, también. Benito, qué bueno el tiempo. Vamos con una última pregunta, ¿vale? Antes de hacer el cierre. Okay. Gracias. Ok, bueno, pues a ver, estoy leyendo y hablan básicamente de cuestiones de salud. Nuestro logo ya, mi hermana María, ¿por qué no pones un logo nuestro, porfa, ahí con las redes? Sí, lo dejo de compartir a usted. No pasa nada. Y por ser, digamos que hay unas preguntas médicas, no las vamos a responder. Ojo, consulten a su médico para todo, no solamente para tomar kombucha, sino para cualquier cosa, llamen a su médico y pregúntenle. Ochi Gourmet nos dice que se pueden hacer cócteles. Ochi, los cócteles con kombucha son una tendencia hace más o menos año y medio en el mercado mundial. ¿Por qué? Primero porque saben buenísimo, se los digo de primera mano. Y segundo, porque esto, pues, digamos que esto no se ha demostrado, pero la kombucha ayuda con el guayabo. Entonces, el hecho de echarle kombucha al alcohol, pues, hace que lo pueda uno procesar mejor. Entonces, uno no se emborracha tan rápido y al otro día no se siente tan mal, ¿sí? Y adicional, entonces, estás ayudando a una empresa local y estás ayudando un poco de agricultores locales, entonces eso te hace sentir mejor, es una buena borrachera. Ese es nuestro logo, el que dice Te Digo Kombucha, y ahí están nuestras redes. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, de verdad, y por las preguntas. Cualquier cosa nos escriben al Instagram.
les estábamos contando que hay un problema con el kombucha a nivel nacional. El INVIMA declaró una alerta y en este momento se están haciendo nosotros estamos gestionando algunas cosas, otras marcas están gestionando otras cosas. Entonces, el comercio kombucha por el momento, digamos que ha estado detenido, ¿sí? Hace unos meses, pero ya esperamos que pronto se vuelva a reactivar. Entonces, muchísimas gracias a Carlos por la invitación, a mi hermana por esa presentación tan increíble. No sé si Carlos quiere decir algo más. Sí, gracias, Pedrito. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la invitación. Súper interesante el tema. La gente hoy participó muchísimo. Veo que les interesa mucho el tema. Todo ese tema de la cocina y la comida saludable sin matarnos la cabeza. Creo que es el propósito de esas charlas. Saber los beneficios. Siempre también reiterarle lo que acabas de decir. Consulten a su médico, a su nutricionista. También preguntan qué dietas deben seguir si sufren de tal enfermedad. Pues no soy médico, no soy nutricionista. Conozco las bondades de ciertos alimentos y los beneficios, cómo se comportan. Yo puedo desarrollar las dietas, sí, pero ya una vez los médicos tengan, pues el parte médico es lo principal, ¿sí? Y nada, seguiremos con estos webinars. A mis estudiantes, pues, chévere que ese es un ejemplo de emprendimiento santanderiano, muy chévere, los felicito. Y seguiremos en contacto. Yo creo que más adelante podemos seguir hablándonos. Hablamos una vez, creo que tocamos ese tema sobre la coctelería con kombucha. Ahorita hicieron una pregunta, pues, que me acordó de ese tema. Uno puede seguir innovando sobre el mismo tema. Yo les digo, el otro día en el cumpleaños, no, era un aniversario de alguien en Bogotá, nos tomamos unos gin tonics y unos daiquiris con kombucha. Yo no sé de dónde sacaron el mesero, pero el tipo los sabía mezclar y estaban buenísimos, pero buenísimos. Entonces sí, queda muy chévere, sí, se utiliza bastante. Y una cosa que me faltó decir, Carlos, si alguien tiene más preguntas o dudas o algo, no duden en escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes, nosotros les podemos responder. De hecho, pues ahorita en cuarentena muchos estamos haciendo muchas cosas desde la casa y pues no nos queda mal responder preguntas, o si nos quieren hacer algún comentario o algo, pues bienvenidos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por sacar el tiempo para escucharnos. En verdad que nos encanta que les interese el mundo de la fermentación. Realmente es un universo maravilloso y ustedes como cocineros es algo que les va a aportar muchísimo en sus técnicas culinarias. Y nada, pues que haya mucha simbiosis en el mundo realmente. Eso es. De acuerdo, entonces muchas gracias Judy, Carlos, María y a todos ustedes por asistir, y pues los esperamos por Te Digo Kombucha. Y recuerden que la sonrisa empieza por la barriga. Que tengan un día burbujeante todos. Chao, gracias. Gracias, muchachos. Un abrazo gigante y sigan juiciosos con este emprendimiento. Estaremos en contacto. Chao, gracias. Chao, gracias. De cómo tener sus contactos, entonces yo creo que ahí los voy a redirigir. Y nada, también invitarlos para que sigan también en las charlas que hacemos, en los webinars que la UNAP hace. Recuerden que próximamente ya tenemos nuevamente lo que son las inscripciones para las tecnologías y las carreras virtuales que ofrece la universidad. Esto es a nivel nacional para todos los interesados. A mis estudiantes un saludo muy grande. También han estado bastante inquietos en el celular preguntando muchas cositas. Han hecho bastantes, puesto en práctica todo esto. María Margarita, felicidades. Que la clase pasada que hablamos de los supergranos me dijo que qué más puede hacer con el frijol. Y terminamos ahí haciendo unas hamburguesas a base de puré de frijol, le quedaron muy buenas, se veían muy buenas, y de eso se trata, de mejorar los hábitos alimenticios y darnos cuenta de que esto no es tan difícil, es simplemente tener el conocimiento. Abrazo para todos, bendiciones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden, por favor, firmar el formulario para enviarle la grabación a todos y los esperamos en nuestros próximos webinars. Que estén muy bien.